El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, haz eso y vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos estos pasajes del Evangelio que son muy ilustrativos en nuestra vida de fe. Cuando Dios nos llama, por más que le corramos y nos escondamos, ¿verdad? Como Jonás. Y a veces tienen que padecer otros para hacernos ver la acción de Dios, así como tuvieron que padecer los que iban en el barco. Pero no fue en vano el padecimiento. Nosotros decimos que no hay mal que por bien no venga. A estos que iban en el barco, ¿qué les pasó después de que aventaron a Jonás al mar? Creyeron en Dios. Jonás tenía que ser un signo para los habitantes de Nínive, pero comenzó siendo signo para estos que iban en el barco y que no creían en el verdadero Dios. Cada quien tenía su Dios. Pero cuando Jonás dijo: vengo huyendo del Señor, le dijeron: ¿por qué has hecho esto? De alguna manera también tenía necesidad de conocer al verdadero Dios, y lo conocieron. Jonás fue un signo para ellos, aunque ellos lo arrojaron al mar para que muriera. Tuvieron que pensar en la muerte de Jonás para que ellos creyeran también. Así como algunos después de la muerte de Cristo creyeron en él. El mismo soldado, verdaderamente este era hijo de Dios, cree. Ahora bien,
El conocimiento de Dios nos viene por la fe. Si creemos en Él, lo buscaremos y lo conoceremos y lo amaremos también. El hombre siempre está en esta búsqueda de Dios. Hoy escuchamos como un doctor de la ley le preguntó a Jesús, aunque para ponerlo a prueba también, pero ponerlo a prueba era sobre el conocimiento de la ley. Vamos a ver qué tanto sabe, ¿verdad? Como cuando el padrecito en la misa dice, vamos a ver cuánto saben los feligreses, vamos a preguntarles los mandamientos de la ley de Dios, a ver si se lo saben, ¿verdad? Bueno, y de veras se los pregunto, a ver si se lo saben, para ponerlos a prueba yo, como el doctor de la ley. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, primero le dijo, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tengo que hacer? Y por lo grande pregunta, no por cualquier cosa, para conseguir la vida eterna. Jesús le respondió, pues ¿qué lees en la Biblia? Tú eres doctor, tú eres sabio. ¿Qué lees en la Biblia? ¿Qué dice la ley? La ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabes, haz eso. Pero ¿quién es mi prójimo? Bueno, te voy a decir. Y comienza Jesús a narrarle esta historia del hombre que cayó en manos de los ladrones y que por ahí pasaron un sacerdote, un levita y un samaritano, y que dos pasaron de largo y solo uno se fijó en él y lo ayudó. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de estos crees que se portó como prójimo del que fue asaltado? Pues el que se bajó de su cabalgadura, el que lo atendió. Pues eso haz tú lo mismo. Ese es el prójimo. ¿Quieres saber quién es? El que está necesitado. Prójimo no solamente es el que, pues aquel con el que me llevo bien, el que es de mi misma religión, el que es de mi partido político, el que es de mi pueblito, el que es de mi familia, ¿no? Aquí no hay distinción. Cualquiera que tiene una necesidad y que tus ojos lo ven, ese es tu prójimo. Aquel que tiene necesidad. Ahora, la necesidad no solamente es una enfermedad física o una enfermedad psicológica. Hay tantas enfermedades o tantas necesidades más bien que necesitan de nuestra ayuda. La necesidad, por ejemplo, de ser escuchado. ¿Cuántas personas necesitan ser escuchadas? No hay quien las escuche. Mucho se ha perdido la confianza, eso es cierto. Y no le contamos a otras personas nuestra vida porque al ratito ya todo el mundo la sabe, toda la ciudad la sabe, porque no hemos aprendido a guardar también lo que los demás nos confían. Entonces la ayuda, ¿dónde se queda? Si voy a decírselo a todo mundo, ¿verdad? Pues no, entonces se pierde la confianza y ya no hablo. Pero hay necesidad de escuchar muchísimo. Hace falta personas que sepan escuchar a los demás. Sí. Es una gran necesidad con el prójimo. Cuando a mí me toca escuchar, a veces es 1 hora, es 1:30, hasta 2 horas, solo escuchar. No, pues ya los consejos ni hacen falta, ¿verdad? Porque uno mismo tiene la respuesta, pero hace falta que le escuche. ¿Cuánta falta hará acercarse al prójimo que necesita una compañía? Que le acompañes un momento, que te acerques a él con la intención de
mostrarle tu solidaridad en su problema, en su angustia, en su circunstancia que está viviendo. Que te acerques a Él, sea quien sea. A veces ni les conocemos, ¿verdad? Basta con que haya alguna intención. Me acuerdo que la semana pasada fui al hospital y ya fui a ungir una persona y luego ya iba con la otra y me había dicho el Señor que fuera y dice, ¿sabe que no? Porque no quiere. Pues, pero salió otra que sí quería. Dice, ay, puede pasar conmigo. ¿Cuánto cobra por la unción de los enfermos? Dice, no, nada, hija. ¿A dónde está tu enfermo para ungir? Ah, acá está, ya fui y lo ungí. Y luego ya estaba ungiendo. Siempre dice que sí. Ándele, vamos a ungirla, siempre sí. Y había otro y le decía que sí, quería que le ungiera. Pero estaba ungiendo, el otro terminé. Siempre sí. ¿Ah? Y ese último que fui a ungir, pues se murió. ¿Sí? Y era el que se veía que estaba mejor. Una señora. Digo, no mejor de los que estaban ahí, que ya no hablaban. Y esto pues por lo menos todavía sonreía. Sí, ya no hablaba tampoco, pero sí sonrió. Cuando le decía que era el padre que iba pues a hacer la oración por los enfermos ahí. Yo ni me enteré. Hasta que ya trajeron las cenizas al siguiente día. Que había muerto. Y eso porque el Señor decía que un padrecito había ido a ungirla todavía un día antes. No sabía ni qué padre había ido. Sí. Pero la necesidad de estar ahí cerca de este enfermo. Cuando uno va al hospital de repente pues no quiere pasar con todos porque ni sabe si todos son, si quieren pues, si lo desean. A veces nomás hace uno algunas señas y quiere y pues ya lo ven, lo identifican como sacerdote. Pero pues eso a veces no es tanto lo difícil, sino cuando nos pasamos de largo ante la necesidad. Hay necesidad y nos pasamos de largo. Yo a veces experimento esa situación de pasarme de largo. ¿En qué momento? De pasarme de largo cuando efectivamente hay algún enfermo también y desean, buscan para que vaya a verlo. A veces por el momento no puedo y también por el momento no quiero a veces. O sea, eso es pasarme de largo, no querer cuando hay la necesidad. Así es que hoy yo les pido que oremos para que seamos como este hombre que se bajó de su cabalgadura. Significa renunciar a mi camino que llevo, a mi prisa que llevo, bajarme y darle lo que necesita, hasta más de lo que necesita en el momento. Ungirlo, llevarlo en la cabalgadura, ponerlo en el mesón, pagarle al que lo va a cuidar y decirle: lo que gastes de más te lo pago a mi regreso. Atiéndelo todo. Pidámosle a Dios que nos ayude a que, si no podemos nosotros, busquemos quien pueda ayudar a aquellos que lo necesitan también. Así como hay en algunos lugares, por ejemplo, algún grupo de Cáritas, algún grupo de personas voluntarias, pues ellas ayudan. A veces podemos buscar algunas personas para que ayuden también. Podemos pedir a algunas personas para ayudar a otras. Eso podemos hacerlo. Pues pidámosle a Dios que nos mantenga los ojos abiertos para mirar la necesidad de los demás, los pies listos para caminar y las manos para extenderla en la ayuda a los demás. Pidámoselo todos en esta celebración. Que así sea.